contended ardientemente por la fe. Quiero invitarlos a que podamos leer Judas. ¿Va? Vamos a leer la carta de Judas. En la tarde yo estaba leyendo, o sea, estábamos almorzando y los niños me preguntan qué estaba estudiando, qué estaba leyendo. Entonces les digo, estoy leyendo Judas. Y me dicen, papá, pero ¿qué es traicionero? Es el Iscariote, papá, no. No le hay ese hombre. No, tranquilo, tranquilo, les dije, si es el otro Judas, el, el hermano de Jesús. ¿Ah? Judas, en el Nuevo Testamento por lo menos van a haber 5 referencias a un Judas. ¿Ah? Está el Judas, el Judas Iscariote, que es el más conocido. ¿Ah? Está también, ay, no sé cómo admitir aquí. Está también el Judas el Galileo, que era un tipo revolucionario, celote. Y está este Judas que era hermano de Jesús, ¿sí? Hermano del Señor. De hecho, hay 2 hermanos que son famosos. ¿Cuáles son? Son este Judas, en este caso, el hermano del Señor, eh, y también el Santiago. Santiago también era Jacobo, era hermano de Jesús. Eran los más prominentes en Jerusalén como, como hombres de Dios que estaban allí. Y bueno, ellos eran bien reconocidos por eso. Segundito que alguien está queriendo entrar y no sabe. Mira, tengo 2 personas y ahí están, ingresando. Bueno, entonces, vamos entonces a la carta de Judas. ¿Mm? Dice, contended ardientemente por la fe, así se llama. Y voy a empezar a leer desde el capítulo 1 y vamos a ir por los próximos capítulos. Ojo que Judas Judas solamente tiene un capítulo por si acá, así que no se asusten si uno dice cuál es cuál. A ver, hay alguien que está, porfa, si pueden ponerle silencio al. Ahí está, gracias. Alguien está con. Ahí está. Bueno, vamos entonces a leer Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Lo tienen a la mano? Ya, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Estoy leyendo la versión de las Américas. Amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado el pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos puestos que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Estoy en el verso 9 de la epístola de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas,
y llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Verso 14. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Verso 16. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adorando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Ya, ahí nos leímos Judas. ¿Ya? Ahí ya nos leímos Judas, que como ustedes saben es solo un capítulo y que tiene 25 versos y hay mucha profundidad en ella, ¿sí? Y quiero estudiar con ustedes esta palabra, que la podamos ver en más detalle el día de hoy, y al mismo tiempo ir viendo qué es lo que el Señor quiere extraer para nosotros. Bueno, ven todos ahí la pantalla, ¿cierto? Para no, ya, qué bueno. Dice: contended ardientemente por la fe. Ese fue el verso que yo subrayé: contended ardientemente por la fe. Como les dije, la carta de Judas está escrita por el hermano de Jesús, que prefiere llamarse esclavo de Jesucristo antes que hermano. ¿Ah? Él sentía que había más autoridad en el hecho de ser siervo de Jesús, de ser esclavo, antes que solo ser hermano. Esta carta se escribe aproximadamente el año 65 después de Cristo. Ya ahí se estaban escribiendo muchas de las cartas que en este caso estamos viendo en el Nuevo Testamento, algunas más antiguas que otras, pero el año 65 se escribe esta carta. Es muy importante también considerar algunos otros elementos. Él denuncia, el objetivo principal de esta carta es denunciar falsos maestros y falsas doctrinas. ¿Ah? Eso es lo más potente que uno va a ver acá en la carta de Judas, como hay una claridad en decir: a ver, hay cuestiones que aquí no nos están haciendo bien y las vamos a denunciar. Entonces, ahí es importante también considerar el hecho de que cuando hablamos de esta carta, hay un plano que es como más general y tiene que ver con eso, con denunciar falsos maestros y falsa doctrina, que los va a describir de la siguiente manera. Judas va a decir: son arrogantes, son egoístas, desdeñosos de la autoridad. Muchos de ellos, en definitiva, también son avariciosos, inmorales, y bueno, hace toda una descripción bastante fuerte, ¿ah? Con los falsos maestros. Y entonces ese es como el objetivo principal de Judas. Y él dice: contiendan ardientemente por la fe. O sea, da un mandato muy potente, muy de alguna manera claro. Él dice: es tiempo de contender ardientemente por la fe. ¿Qué significa el contender ardientemente por la fe? Bueno, pelear, como dice también Pablo a Timoteo, pelear la buena batalla de la fe. Hay cosas que están peleando para que tu fe se extravíe. Hay situaciones, hay incluso doctrinas que están viniendo a carcomer tu corazón. Y voy a ir describiendo con profundidad lo que quiero hoy día tomar como un principio y que vamos a descubrir en esta noche los elementos
que están hoy día apagando nuestra fe y que nos están impidiendo avanzar con claridad. ¿Ah? Por eso el mandato y la palabra más clara es: contendamos ardientemente por la fe. O sea, tu fe no puede quedarse apagada, tu fe no puede quedarse aplastada. Tu fe hoy tiene que ordenarse en base a lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. Amén. Entonces, claro, también la versión PDT me gusta, que dice, ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. ¿Cuál? Les ruego que sigan luchando por la fe. ¿Ah? Luchando por la fe que Dios una vez les dio a su pueblo santo. O sea, tienes que batallar. La palabra luchar o contender es epagonizomai, ¿ah? Que significa contender acerca de una cosa como combatiente. Es decir, este es un concepto militar, es un concepto asociado a tomar una batalla que incluye tu fe, que incluye tu vida espiritual. ¿Sí? Bueno, entonces decía, casi siempre cuando hablamos de falsa doctrina, estamos hablando de enseñanzas tergiversadas de la verdad, y por supuesto, tiene absoluta certeza y razón cuando se habla de esa manera. ¿Cuáles eran los elementos más fuertes de la falsa doctrina en los tiempos que vivió la iglesia primitiva? El gnosticismo. ¿Ah? El gnosticismo decía que Jesús solo había venido en espíritu, que no había venido en cuerpo. Entonces, esa era una batalla muy fuerte, de decir, no, Jesús nunca se encarnó, nunca se hizo hombre. O los gnósticos tenían esa tendencia, y también los judaizantes, es decir, tienes que circuncidarte, o en definitiva tienes que seguir en la sinagoga. Es decir, toda una idea, en definitiva, totalmente basada en mantener no solo la cultura, sino que además mantener todo el ritual judaico como tal. ¿Ah? Es una cuestión que batalla muy fuerte Pablo en Gálatas. Es distinto, ¿cierto?, mantener las fiestas, es distinto mantener otros aspectos que tienen que ver con la cultura y se heredan, a sencillamente decir el que no se circuncida no es cristiano, y que esa fue la gran pugna con Pedro. ¿Ah? A Pedro le decían, Pablo le decía, oye, a algunos le dice circuncídate, a los judíos le dice circuncídate y a los otros no, o sea, pongámonos de acuerdo, o sea, eso generó hasta una pugna. Entonces, las falsas doctrinas estaban relacionadas también a temáticas como las que a ellos les tocó vivir, con tergiversar la verdad, ¿ah? Tergiversar la verdad del Evangelio. También con prácticas directamente antibíblicas, es decir, aceptar la inmoralidad. O sea, habían algunos maestros que decían, no, está bien tener 3, 4 esposas, cuando la palabra también había sido ya clara. O sencillamente algunos compartían la comida de los ídolos, o tenían prácticas de abuso de poder e inclusive de manipulación económica. O sea, todo eso está asociado a un modelo de falsa doctrina, y también muchas veces hablamos de falsas doctrinas cuando hablamos de cultos mezclados. Por ejemplo, la nueva era, culto, el Islam mismo. El Islam es una falsa doctrina. Es muy fuerte lo que hoy día está pasando en Afganistán con los talibanes, porque ellos tienen una forma totalitarista, o sea, es vida o muerte. El que no es cristiano, o sea, perdón, al que no es musulmán lo matan. O sea, no hay término medio. Y el otro día estaba en una reunión y había una señorita que era musulmana, y ella decía algo que a mí me dolió mucho en el corazón, porque decía, nosotros no podemos creer que Dios es el Dios de los cristianos, porque Dios no puede ser padre. O sea, eso es algo muy bajo, decía. Dios no puede ser padre. Lo que Dios puede ser es un ente lejano, arriba, ¿ah? En los cielos, pero es casi imposible que sea padre. Entonces, ellos al mismo tiempo no se ven como hijos, se ven sencillamente como un esclavo de Dios. Y esa es la perspectiva que tiene un musulmán de Dios. Sencillamente hay un Señor en el cual yo nunca voy a poder ser padre. Es decir, es una falsa doctrina. Y también hay doctrinas, por ejemplo, los pares de sufrir. Esa es una doctrina nueva era que se mezcla con la iglesia. Cuando usted ve en la iglesia esta brasileña, que algunos dicen para de gozar, decían, ya córtela de abusar de la gente, el pare de sufrir, que use el cristal específico para espantar los demonios. Eso es una doctrina de demonio, ¿ya? Y hay incluso sectas asociadas hasta el culto a la reina del cielo, como es el mismo catolicismo. Lo digo con mucho cuidado,
con mucho respeto, pero eso es santería. ¿Ah? Y ahí hay un culto absolutamente ligado a una entidad espiritual que es definitivamente la reina del cielo, como lo dice Jeremías. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con falsas doctrinas que se meten y se mezclan en la iglesia. Y ahí está lo que nosotros podemos entender en un plano muy general, ¿ya? Y podríamos tener todo un seminario para hablar de nueva era, para hablar de doctrinas de demonios y falsa doctrina en general, y sería muy interesante y bueno, vamos a ver si se da la posibilidad de poder hacerlo. Pero lo que yo quiero ir en esta enseñanza en particular es a resumir doctrina de la siguiente manera. ¿Qué? Doctrina es lo que yo pongo en práctica en mi vida. O sea, vamos a definirlo así. Doctrina es la enseñanza que yo pongo en práctica en mi vida. ¿Mm? Y se convierte en un fundamento. Eso es una doctrina. ¿Están siguiendo, no? A ver si me ven aquí. ¿Me ven o no? ¿Estoy en la pantalla? ¿Me ven? Doctrina es, escucha esto, lo que yo tomo como una enseñanza y en definitiva se pone en práctica en mi vida. Y es un fundamento. Eso es una doctrina. ¿Sí? Eso es una doctrina. Es decir, una idea en la que yo voy a ponerle mi fe, voy a ponerle mi vida, voy a poner una acción que en definitiva va a regir lo que yo hago y vivo. Entonces, la doctrina la vamos a resumir a eso, ¿a qué? A la enseñanza que pongo en práctica en mi vida. Y es un fundamento. La enseñanza es solo la exposición. La doctrina se mide en tu cimiento. ¿Sí? La doctrina es arena o es roca. ¿Están acá conmigo, no? ¿Sí? La doctrina es arena o es roca. Veamos el verso Mateo 7:24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ¿ah? Cualquiera que oye y pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, doctrina tiene que ver con esto. Tiene que ver con la enseñanza que yo aplico en mi vida y que, en definitiva, no solo queda en un plano teórico, sino que pasa a una realidad concreta. Es decir, si yo creo que de verdad el Señor es mi sustentador, y eso es no solo es una idea en el aire, sino que en mi corazón, eso yo le pongo fe y lo creo, y es un fundamento en mi vida, comienzo a edificar sobre la roca. ¿Sí? Y por lo mismo, también va a haber una doctrina y van a haber enseñanzas que se van a convertir en fundamento, que van a ser arena, que te van a absorber. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, la falsa doctrina es toda enseñanza que pongo por obra, pero que vino mezcladas por espíritus de error que incluso buscan apagar tu fe. Entonces, sigo profundizando. La falsa doctrina siempre va a entregarte un piso de arena o pies de barro. Una falsa doctrina, escucha esto, una falsa doctrina siempre te va a llevar a una inestabilidad permanente. ¿Sí? De hecho, Pablo va a decir que hay muchos que por la falsa doctrina son llevados, son niños fluctuantes, pero además son llevados como las olas. ¿Se entiende? Entonces, una falsa doctrina siempre va a provocar, ¿qué cosa? Que tu piso sea de arena, que tus pies sean de barro. ¿Ah? Algunos ejemplos, lo más importante en la vida eres tú. Eso hoy día funciona como una falsa doctrina. No, mi querido, mi querida, usted no es lo más importante en la vida. ¿Ah? Lo más importante en la vida es poder poner en el centro a Cristo mismo. Es morir. La Escritura nos enseña eso. Otra falsa doctrina, vivir primero para cumplir tus deseos. Eso nos vende todo el tiempo Mastercard, ¿cierto? Los comerciales de la Coca-Cola, todo eso va montando alguna idea. ¿Cuál?
vive primero para cumplir tus propios deseos. ¿Mm? Y lo más impresionante es que esas frases o esos eslogan van convirtiéndose en una doctrina. ¿Por qué? Porque llegan al corazón y lo aplico. Entonces, el momento de los QB, no, primero tengo que cumplir yo mis deseos y saco de mi corazón, ¿qué cosa? Que el primer deseo sea hacer la voluntad de Dios en mi vida. O sea, cuando yo direcciono mis deseos de forma errada, cuando yo direcciono mis deseos fuera del corazón del Padre, eso obviamente va a ir construyendo un piso de arena. Y peor aún cuando es un fundamento. Otra falsa doctrina. ¿Ah? Otra falsa doctrina, ¿cuál? Tus hijos necesitan amigos, no padres. ¿Mm? Y qué tremendo es cuando alguien cree eso, que primero, o sea, obviamente podemos ser amigos de nuestros hijos, pero primero yo soy papá, primero soy autoridad, primero tengo un parámetro de justicia que establecer en ellos, de verdad. Primero tengo una labor que cumplir llevándolos, ¿cierto? En un parámetro que viene de Dios mismo. Entonces, se ha invertido eso, y hay papás que quieren ser primero amigos buena onda y nunca toman su posición de autoridad sobre sus hijos. Entonces, el hijo crece chueco en su corazón. ¿Por qué? Porque él tomó una falsa doctrina dentro de él, una idea que se puso como un fundamento. O incluso los dichos populares que llegan a ser falsa doctrina. El que nace chicharra, ¿ah? El que nace chicharra muere cantando. O incluso palabras como nunca podrás cambiar tu pasado. Nunca. Entonces, esas frases y esas palabras, cuando llegan a ser un fundamento en mi vida, son una doctrina. ¿Sí? O sea, yo estoy yendo más allá del plano solamente de lo que se entiende doctrina como doctrina de demonio, es decir, sectas, religiones falsas. No, estoy llevando la doctrina al plano de la aplicación de lo que en mi vida es un fundamento, ¿sí? De lo que en mi vida es un cimiento. Entonces, la puerta para que entre falsa doctrina es tolerar medidas de injusticias que no provienen de los valores normativos del reino, ¿sí? Entonces, aquí hay hermanos que son buenos para construir. Yo sé que algunos son buenos incluso para poner cerámica o para hacer los cimientos, todo eso. Aquí hay gente que le pone. Algunos que están escuchando que también son buenos. Y ustedes saben que, bueno, hoy día los precios se han disparado para poder construir. Los precios están por la nube. El otro día salían ahí en las noticias gente que, o sea, en la noticia decía hasta cuándo suben los precios de los materiales de construcción. Pero claro, y eso es terrible, ¿ah? Es terrible todo lo que está pasando ahí. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Construir con material barato, con cholguán? Lo que quizás debe ser construido con cimiento sólido. Y sabe que muchas veces, por tratar de hacer cosas a la rápida, ¿sabe qué terminamos haciendo? Terminamos poniendo cholguán cuando debiésemos. Si hay alguien que está poniendo puya, por favor, si pueden poner en silencio. Les decía que es muy importante que nosotros. Ahí sí, gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Les decía que es muy importante que nosotros podamos entender de que como dice, lo barato cuesta caro. A veces cuando alguien llegue y construye con lo que tiene a la mano nomás, las consecuencias son peores que lo que podemos hacer ahora. Entonces, imagínate edificar en tu casa, imagínate edificar en tu vida con cualquier cosa, con cualquier enseñanza que se pone ahí y que a la larga se va a destruir, que a la larga se va a venir abajo. La Biblia dice que todo material de edificación va a ser probado, todo. ¿Mm?
Lo dice 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la revelará. Pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobre edificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, imagínense esto que yo les estoy comentando y hablando ahora. Todo lo que nosotros edificamos va a ser probado. Va a llegar un momento donde la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿sí? Y esa obra de cada uno, esa obra que cada uno está construyendo, el Señor la va a sopesar por el fuego, la va a pasar por el fuego. Entonces, todo lo que nosotros creemos está siendo hoy también pasado por el fuego. En una pandemia, en situaciones donde el trabajo se ha acabado, en situaciones difíciles que a veces se dan entre amigos, familiares. Y sabes, cuando pasamos por el fuego, nos damos cuenta si hemos estado edificando con el material correcto. Nos damos cuenta si es que lo que tenemos es fundamento profundo o sencillamente tenemos cualquier cosa con la que estamos edificando. Yo quiero hablar, ya poniendo acá un primer punto. ¿Ah? Ya he puesto ahí un primer punto, que es decir, doctrina no solamente tiene que ver, como lo dice Judas, con estos falsos maestros que se infiltran, sino que tiene que ver con cómo la enseñanza en este tiempo de fuentes que vamos a identificar están levantando un fundamento sobre las casas y sobre las personas. Entonces, mi tarea esta noche es que podamos discernir fuentes de falsas doctrinas, fuentes de enseñanza que cuando pase el fuego van a desaparecer. O sea, el Señor las va a hacer desaparecer. Yo quiero hablar hoy de tu cimiento. Quiero hablar de lo que está haciendo hoy una construcción de alguna manera que necesita ser examinada por el Señor. ¿Sí? Y por eso es muy importante que podamos contender por nuestra fe. Es decir, que nuestra fe no se deje envolver por 4 fuentes de falsa doctrina que identifica. Mira, Judas, en todo lo que él está describiendo, Judas, en todo este panorama que está hablando, identifica algunos elementos que yo creo son importantes, que están en el verso 11, Judas 1:11, dice, hay de ellos, hablando de todos estos que están generando una falsa doctrina, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Sí? Yo identifico acá entonces 4 doctrinas. 4 doctrinas. 3 que están en el verso y otra que yo añadí ahí de Yapa. La primera doctrina es la doctrina de Caín. ¿Mm? La doctrina de Caín. Lo repito, a ver si estoy siendo claro. Hay múltiples elementos que están funcionando hoy día. Escucha, a ver. Yo quiero ser muy magisterial, pero a la vez profético en lo que se está impartiendo y soltando. Hay hoy día un tiempo que el Señor nos habló y es de remoción. Lo hemos vivido, se ha dado con fuerza sobre las naciones de la tierra, muchas cuestiones que están siendo quitadas. Y en este tiempo de remoción que estamos viviendo, es también muy importante ver cómo estamos fundamentando nuestra vida, nuestra casa. ¿Sí? Y dentro de esto que estoy hablando, es relevante mirar cómo se han ido dando en el mundo entero, por lo que nos enseña Judas, a distintas corrientes que luchan para que tu fe, para matar tu fe, para matar tu fe, y establecerse como una doctrina que, insisto, va a tratar de llegar al lugar de donde nosotros nos sostenemos, es decir, a un fundamento, a un cimiento. ¿Sí?
Y, y en base a lo que hemos conversado y en base a lo que yo te estoy planteando, yo identifico escucha esto, cuatro fuentes de doctrina que hoy están peleando por los cimientos de tu casa. Y no solo de tu casa, por las naciones. ¿Sí? Una doctrina es una enseñanza que no solo queda en la enseñanza, sino que se pone por obra. Jesús decía, ¿cierto? Que el que toma su palabra, el que escucha y la pone en práctica, entonces edifica sobre la roca. Y el que no lo hace, edifica sobre la arena. ¿Sí? Entonces, vamos a hoy día a discernir qué es arena y qué es roca. Amén. Entonces, una primera doctrina que está peleando por tomar el corazón de los hijos y está peleando por llegar a los fundamentos es la doctrina de Caín. Bueno, ¿qué es la doctrina de Caín? ¿Mm? ¿Dónde se aloja esta doctrina? Tenemos que verlo en la misma historia de Caín, ¿cierto? El rechazo, este ciclo de rechazo por no ser aceptado. ¿Ah? Esa fuente, esa vertiente que sale de Caín, que en vez de arrepentirse y sanar, no resuelve sus problemas. Voy a leer aquí el verso de Génesis capítulo 4, verso 6. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Mm? Dice después, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es como, es como el pasaje, ¿cierto? Donde vemos que también pasa con Esaú, ¿cierto? Que desprecia. En el caso de Esaú su primogenitura, pero acá Caín desprecia directamente la voz de Dios. O sea, el Señor le habla a Caín y le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tu rostro se puso así? Es como cuando uno le dice a un hijo que sabe que hizo algo mal y lo va a ir a retar y le hizo algo a su hermano. Y a mí me ha pasado alguna vez y voy y le digo, oye, ¿por qué tenías esa cara? ¿Ah? ¿Por qué te pusiste así? O sea, ya sabe en su corazón que hay algo que está mal. Y en vez de arrepentirse y pedir perdón y decir, Señor, yo voy a traerte una ofrenda de lo mejor, como tú lo necesitas, y Jesús, perdón, y Dios se lo habla en el verso 7, si haces bien, ¿no serás aceptado? Mira, si haces bien, ¿no serás aceptado, Caín? Entonces, Caín se queda callado. Y peor aún, se lleva a su hermano al campo y lo mata. Y abre un terreno de derramamiento de sangre que termina por dividir, termina por quebrar la unidad familiar. Esa es la doctrina de Caín. ¿Cuál? El rechazo como un ciclo de derramamiento de sangre. Esa doctrina está tan fuerte hoy en medio de nosotros que se enseña en la conciencia de las personas que termina generando mayor división, inclusive mayor falta de respeto al temor de Dios. O sea, veo lo siguiente, yo veo que Caín primero no respeta ni teme a la autoridad de Dios, no teme al temor, o sea, perdón, no tiene temor de Dios, no tiene temor de decir, chuta, estoy frente al Dios vivo. Hay algo acá que yo debiese arreglar, que debiese corregir. Le da lo mismo, mata a su hermano y se abre un ciclo de rechazo permanente por no ser aceptado, aun cuando el Señor le dice, oye Caín, si tú haces lo bueno, ¿tú no crees que yo te voy a aceptar si tú enmendas? Por supuesto que sí. Entonces, en vez de arrepentirse y sanar, no resuelve su problema. ¿Y qué hace? Las heridas gobiernan sus acciones. Esa es la doctrina de Caín. ¿Cuál? Las heridas gobernando las acciones. Entonces,
Judas cuando habla y cuando dice, a ver, aquí todos estos que están soltando una falsa doctrina, o sea, quienes hoy día están poniendo dogmas, quienes hoy día están poniendo un, un modelo, ¿ah? Son gente que tiene, que es como Caín, que es como Balaam, o que está soltando de la fuente de Balaam y que también va a soltar de Coré. ¿Mm? Entonces, eh, la doctrina de Caín está asociada profundamente a la violencia, ¿sí? Esa doctrina nutre a la generación para tomar la justicia en sus propias manos, ¿sí? Y eso, en definitiva, termina, insisto, matando no solo la vida de Dios en una persona, sino sobre una sociedad, sobre una nación. Entonces, hoy vemos la doctrina de Caín siendo enseñada, siendo practicada, es decir, yo tomo la justicia en mis propias manos, no me interesa a Dios. ¿Mm? Inclusive, en sencillamente funcionar de una manera violenta en contra del Señor. Entonces, eso sabe que no es algo que nos debe dar lo mismo. ¿Mm? Caín funciona permanentemente en la venganza, funciona en tener un corazón vengativo, en no resolver. Insisto, las tinieblas lo que han hecho de manera muy estratégica a través del tiempo es crear un sistema en el cual el hombre va permanentemente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y en ese árbol del conocimiento del bien y del mal lo que él hace es establecer la justicia en sus propias fuerzas, en sus propias manos. ¿Sí? Entonces la doctrina de Caín hoy día está una vez más vigente, llevando a las personas ¿a qué? A caminar hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y poner allí la venganza, la resolución de las cosas de manera violenta, sin tener, ¿qué cosa? La humildad para decir, Señor, quiero enmendar, Señor, quiero corregir. ¿Y sabe qué? Esto pasa en medio de nosotros. ¿Mm? Esto pasa incluso en la familia, que resolver las cosas de manera violenta, ¿Mm? Que se ha asumido como una doctrina, es decir, como una práctica permanente. Y hoy necesitamos limpiarnos de la violencia. Hoy necesitamos limpiarnos de lo que está incluso pasando en nuestro país, que es la doctrina de Caín. Que es decir, nosotros vamos a hacer por la razón, la fuerza, la justicia en nuestras manos. Que es decir, no importa la sangre que tengamos que derramar, vamos a llevar esto como sea. Y eso en cualquier extremo, eso en cualquier posición, y eso también en el corazón. ¿Sabe lo que eso genera? Odiosidad. Ese odio termina, insisto, generando un espíritu vengativo. Una alma que termina siendo herida y que termina, insisto, sin cerrar un ciclo que partió por el rechazo. O sea, la doctrina de Caín nace del rechazo y termina en la muerte. Nace del rechazo y termina, y pasa por todo un flujo que va aumentando, que nace de los celos y la envidia. O sea, vemos a Caín. ¿Cuál es el tema con Caín? Se puso celoso, se puso envidioso de lo que había pasado con Abel y no lo supo enfrentar, no supo ser realmente humilde en su corazón para decir, tengo celos, tengo envidia en mi corazón. ¿Sabe lo que hace esto? ¿Sabe lo que? Primero el rechazo, decir, no fui aceptado, mi ofrenda no fue aceptada. No lo enmenda ahí. Aun cuando Dios lo llama, se hace el loco, no lo resuelve. Peor aún, nace ahí el celo y la envidia y termina en la venganza y en el derramamiento de sangre. La historia del mundo ha sido trazada tristemente muchas veces por esta doctrina, que los demonios han tratado de instalar permanentemente. ¿Para qué? Para generar derramamiento de sangre permanente. Lamec decía, 7 veces vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. O sea, imagínense lo que pasaba en la simiente de Caín. Estoy leyendo Génesis 4:24. O sea,
El nieto de Caín decía, mi abuelo, él decía, yo voy a ser 7 veces vengado. Pero yo, Lamec, 70 veces 7 lo seré. ¿Se acuerdan del número 70 veces 7, Señor? Cuando le dice que tienen que perdonar aún hasta 70 veces 7. Bueno, él estaba quebrando, ¿qué cosa? La simiente de Caín. Él estaba dándole un mazazo a la simiente de Caín. Se les pongo el verso. ¿Están acá o no? No se me vayan. Tengo que reconocer que no es fácil ministrar en el computador estos temas, porque son de confrontación. Pero bueno, que el Señor nos guíe. Ahí está, Génesis 4:24, dice, si 7 veces vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Bueno, el Señor vino a quebrar ese sello de venganza de la casa de Caín, de la doctrina que salía de la casa de Caín. Entonces, y eso, insisto, y esto más allá de cualquier posición política, social, económica, cultural, tú eres de un reino que no es de este mundo. Y tus valores no se sujetan a la tierra. Caín ha llenado a la tierra con su doctrina. Caín ha puesto su doctrina, su enseñanza, como una forma en la que incluso la misma ley del talión lo validaba, ojo por ojo, diente por diente, y hasta Jesús mismo tuvo que enfrentarse con esas palabras, y él al ver con los escribas ese verso y esa tradición, llegó a decir, bueno, pon tu otra mejilla. Porque en definitiva el amor termina por vencer la muerte. El amor termina por derribar todo muro de muerte. El amor, ¿sabe lo que hace? Deshace los celos y la envidia. El amor va a esas áreas donde hay rechazo y las llena y las sana. Entonces, Caín maquina a partir del rechazo. Esa maquinación se alimenta del celo y de la envidia. Y más tarde termina en sangre y muerte. Mira lo que dice primera de Juan 3:11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué cosa? Que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Verso 12 de primera de Juan 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Obra, doctrina. Lo que pone por obra, lo que pone por acción. Sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces es tan tremendo que ya incluso en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Con primera de Juan, como ahí lo leíamos, se enseña y se muestra cómo Caín termina yendo en contra de este principio elemental que es el amor, guardando la unidad familiar. Y no solo familiar, la unidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces Caín es un divisor. Escucha esto, la doctrina de Caín, la semilla de Caín, lo que hace es dividir. ¿Sí? Busca dividir. Busca ir contra la unidad que existe en una casa. Y funciona en ese caldo de cultivo que es el celo, que es la envidia, y que sencillamente es no enfrentar con total claridad lo que está en el corazón. ¿Sabe qué? Hay muchas veces, yo peleo para que mis hijos, aún con los chiquititos que son, para que ellos abran su corazón y saquen lo que está dentro de ellos. Eso es algo que hemos aprendido con mi esposa. No vamos a dejar que nada se quede en sus corazones enterrado, aun cuando les duela. Queremos sacar lo que está ahí en su corazón guardado para que no venga el enemigo y genere celos, envidia a partir de una situación. O sea, nosotros tenemos que pelear. Por eso yo tomé este verso que dice, contended ardientemente por la fe. Tenemos que pelear porque la doctrina de Caín no toque el corazón, ni tuyo, ni de tus hijos, ni de tu familia, ni de quien está a tu alrededor. Entonces yo con Débora hacemos eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Por qué está tu cara así? Háblame, dime. Y sabe que eso tiene que extrapolarse en todo lo que somos y hacemos, para que en el momento que viene el rechazo,
Y cuando el Señor te pregunta por qué está así tu cara, tú le digas, Señor, porque eso me dolió, o Señor, porque no lo hice bien y quiero hacerlo mejor. Caín endurece su corazón, ¿sí? Y provoca que el celo y la envidia vaya articulando todo un diseño de división, ¿m? De división y de derramamiento de sangre. Hay mucho más en cómo Caín lo hace, pero ahí está una primera fuente de doctrina que está asociada a cómo se establece un fundamento sobre las naciones y también hoy día también sobre la familia. Y nosotros tenemos que vaciar las fuentes de nuestras vidas de toda doctrina caínita. Amén. ¿Están acá conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Amén. Eso, amén. Qué bueno. Amén. Amén. Ya, gracias. Segunda doctrina que nos dice Judas. Acuérdense que estamos metidos con Judas. Segunda doctrina que dice Judas, la doctrina de Balaam. Acuérdense que el verso 11 del capítulo 1 de Judas nos habla de esos tres aspectos. ¿Cuál? Dice, hay de ellos porque han seguido, ¿qué cosa? El camino de Caín. Y se ha puesto como una falsa doctrina. Pero después dice, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Ya? Y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Ahí hay un segundo punto. Y este es impresionante. Este es como un tragicómico. ¿Ah? Es como una película de comedia casi. ¿Ah? Lo que le pasa a... No, lo digo con cierto cuidado por lo que también pasa con Balaam, pero vemos acá un episodio único, ¿ya? Donde Balaam, que era un profeta, ¿ya? Tiene una instrucción de alguna forma profetizar y bendecir permanentemente a favor de Israel, pero aparece el rey de Moab, ¿cierto? Aparece Balac, el moabita. Y Balac se da cuenta de que Balaam tenía palabra respaldada y que se cumplía. Entonces Balac se dio cuenta, escucha esto, Balac se dio cuenta de que no podía vencer a los israelitas en el plano natural, sino que la capacidad de poder vencer a Israel estaba en los lugares celestiales. Y para eso necesitaba la maldición de un profeta. Entonces, ¿qué se le ocurre al rey de Moab? Se le ocurre salir a comprar ¿a quién? A Balaam, a este profeta. Y en ese ofrecimiento, eso está en números 21, 22 y 23. Ahí está la historia de Balaam. Y en ese ofrecimiento es muy interesante. Lo que sucede es que Balaam va a terminar teniendo una motivación. ¿Cuál? Bueno, vender su don. Vender su don para, en definitiva, generar una negociación, generar una contratación con los moabitas. Pero es muy de pugna porque Dios permanentemente también le hablaba a Balaam diciéndole no. Y si vas para allá, vas a hablar lo que yo te diga, no lo que ellos quieren. Entonces, pasa un episodio que yo le decía que es tragicómico, y es que Balaam va con su burrito de toda la vida, va con el asna de toda la vida, y va en camino hacia el lugar que le indica Balac, el rey moabita, va en camino hacia allá, y sin embargo, el burro empieza a moverse, se pone chúcaro el burro, no quiere avanzar, se mueve para allá, para acá. Porque aquí está lo que dice el verso 27 del capítulo 22 de Números. Dice, y viendo el asna, al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo. Entonces el Señor le abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? O sea, casi siempre se habla del milagro del burro, del asna que habla. Pero no solo eso,
El asna vio al Señor antes que Balaam. O sea, escucha esto. Balaam estaba siendo tan terco, que iba contra el propósito de Dios. Y cuando iba contra el propósito de Dios, sus ojos se velaron. O sea, sus ojos, su discernimiento empezó a torcerse. Y aún el burro pudo ver al Señor antes que él. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice? Que el asna abrió la boca y le dice, oye, deja de pegarme, ya me has pegado 3 veces. Y entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. Y él vio al ángel del Señor, que es Jesús, ¿cierto? De pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Por eso concluimos que es Jesús, ¿cierto? Porque él se postra en señal de adoración. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. ¿Ah? Mira, tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la doctrina de Balaam? Estamos hablando de 2 aspectos que son muy importantes. Lo primero, y el que más aquí también aparece, es el lucro, como dice Judas, el lucro de Balaam, el moverse por corrupción económica. ¿Mm? El tratar de ir y que que compren tu don, que compren tu llamado, para incluso llegar hasta maldecir lo que Dios quiere bendecir. Y ¿sabe qué? Ese es un tema que nace primero de la terquedad. Porque Dios te está diciendo, anda para allá, y tú, inclusive el burrito, está viendo que la cosa no va para allá. El burrito se da cuenta que el Señor está yendo para el otro lado, y que el Señor está con su espada, pero aún así tú estás yendo a contracamino del propósito de Dios. Eso se llama terquedad. La doctrina de Balaam nace de la terquedad, pero termina en la ambición. ¿Sí? ¿Y dónde está eso presente? Bueno, Balaam, en otras palabras, yo lo puse ahí, Balaam está siendo más porfiado que un burro. ¿Ah? Lo puse así como una frase para que nos quede. Balaam estaba siendo más porfiado que un burro, pero el burrito llegó a ser más obediente. Y la terquedad hoy día, ¿sabe lo que hace? La doctrina de Balaam gesta una generación de desobedientes que no logran discernir quién está enfrente suyo. Y eso es un problema. Estamos hablando de 4 fuentes de doctrinas que hoy necesitamos denunciar. ¿Ah? Que necesitamos sacar de las fuentes de nuestras vidas, que necesitamos sacar de los cimientos de nuestras casas. ¿Sí? Primero dijimos la doctrina de Caín, la doctrina del vengativo, la doctrina de sencillamente hacer las cosas por rechazo, por celos, por envidia, que terminan en el derramamiento de sangre. Y segundo, ahora la doctrina de Balaam. Necesitamos sacar lo que hemos sido enseñados de Balaam, que esperar hacer las cosas por algo a cambio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos las cosas esperando algo a cambio? ¿Mm? O aún más delicado, ¿no? Buscar a Dios para sencillamente recibir lo que Él me pueda dar. El mundo funciona así. El mundo funciona en un interés económico de a ver qué es lo que puedo obtener de aquí. ¿Cómo puedo obtener una ventaja de este negocio? O incluso hay relaciones humanas que se hacen por conveniencia. A ver, ¿me conviene ser amigo de esta persona o no? ¿Me conviene estar cerca de ella? Sí, porque esta persona es parte de este roce social, o sencillamente porque esta persona puede obtener esto. Eso se llama doctrina de Balaam. Pero pastor, que llegó pesado, ¿por qué se puso tan pesado?
no tiene que ver con el hijo, esa enseñanza. Necesitamos sacarla de nuestro corazón, que hacer las cosas por conveniencia. E incluso aquí es más duro porque habla de gente profética. O sea, Balaam era un profeta. Y de repente hay palabras que uno ajusta en su corazón cuando Dios te está diciendo que no. Y eso se convierte en terquedad. ¿Sabe? Esa cuestión termina creando desobedientes, pero termina también creando gente que se mueve por ambición. Entonces, yo veo la doctrina de Caín en los cimientos de la tierra, ¿ah? En la sangre, peleando por el celo, por el rechazo, que termina siendo un ciclo. Pero veo también la doctrina de Balaam modelando las relaciones humanas, relacionarse por intereses. Y peor aún para los hijos de Dios, en desobediencia, siendo terco, cuando muchas veces Dios te está dando una dirección, tú vas en contra. La terquedad nos impide ver. Escucha esto, la terquedad impide ver. El ser porfiado con lo que Dios te está mostrando y hablando impide que entiendas el camino correcto. El problema es cuando vamos a contracamino del ángel del Señor. ¿Por qué? Porque podemos ir hasta contra su espada, es decir, las consecuencias pueden ser muy duras. O sea, ¿por qué insiste en volver atrás? Escucha, estamos en un tiempo de cambios tan tremendos sobre la tierra. Estamos en un tiempo de cambios brutales. Quizás desde la Segunda Guerra Mundial que no se experimentaba un nivel de cambio que está afectando al mundo entero, como hoy lo está haciendo. Y el Señor te está ajustando, te está limpiando, te ha ido guiando. Y a veces insistimos en volver a lo que estábamos viviendo hace 10 años atrás. No caiga en las doctrinas de Balaam. No hagas las cuestiones por tu interés. No vayas en contramano del ángel del Señor, porque puedes encontrarte incluso con su espada, y te lo digo con temor y temblor delante del Señor. No seas, como dice la Escritura, como el perro que vuelve a su vómito. Porque este es tiempo de estar caminando en un fundamento firme. Todo el mundo está en una situación de incertidumbre, pero tú tienes una roca. Tú tienes un cimiento sólido que permanece a través de los siglos. Tú tienes un Dios que es fiel y es verdadero. Tú tienes a uno al cual dice, buscadme y hallaréis. Hay uno que dice, pedid y se os dará. Aquel que es el verbo de Dios. Y está disponible con sus promesas para ti. Entonces, cada una de esas promesas, de esas verdades, se constituyen en una roca. Entonces, no retrocedas, no vuelvas atrás, no vayas a contramano. Sacúdete de la doctrina de Balaam. Sacúdete de moverte así sencillamente por conveniencia, por interés. Lo que Dios quiere maldecir, tú no lo bendigas. Lo que tú quieres sencillamente hacer por tu antojo, muchas veces termina yendo en contra del plan que el Señor tenía ahí frente a ti para ser de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que todo ese peso de terquedad que ha existido en el entendimiento salga ahora, como tú lo hiciste con Balaam, Señor. Que puedan ver dónde están y vean al ángel de Jehová, vean al ángel del Señor con su espada desenvainada. Si aún los burritos se han dado cuenta, si aún gente, oh Señor, gente que ni siquiera conoce muchas veces tu nombre, tiene temor y se da cuenta de lo que está alrededor. Señor, quita la ceguera en este día, arranca la ceguera del corazón.
Oh, Señor. Entonces los cimientos, escúchame, los cimientos están siendo sacudidos y tú no puedes retroceder, no tienes que retroceder, no tienes que mirar atrás, tienes que avanzar, tienes que avanzar. La terquedad respondía, como te decía, a otra motivación de fondo que era la ambición. ¿Mm? Pedro también es duro, dice, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. O sea, imagínate, amar el pago de la iniquidad. Dice, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Que el Señor tenga misericordia de tantos profetas que, ay Señor, que están siendo reprendidos también en este tiempo, porque han amado más el pago de la iniquidad. Y eso es duro, sobre todo es duro para alguien que reconoce la voz de Dios. O sea, es una parábola tan gráfica la de Balaam, que es decirle, hasta un burrito puede oír. ¿Cómo tú no vas a oír? Hasta un burrito se da cuenta de que para allá no va la cosa, ¿sí? Y lo último que decir de la doctrina de Balaam es que vender la palabra profética termina llevándote a actuar en maldición. Él llegó a vender los dones y el llamado. Y aún cuando quería maldecir a Israel, terminaba convirtiéndose eso en bendición. Apocalipsis 2:14. Esto es muy claro, dice, pero tengo una poca cosa contra ti, le dice a la iglesia en Pérgamo, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Mira lo que estamos hablando, ¿cierto? Te lo leo, no, Apocalipsis 2:14, tengo unas pocas cosas contra ti, Pérgamo. ¿Cuál? Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer actos de inmoralidad. Es decir, una mezcla permanente, a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, limpiémonos de la doctrina de Balaam. Tercero, la doctrina de Coré. Coré. Vuelvo a leer Judas 1:11, dice, ay de ellos porque han seguido, ¿qué cosa? El camino de Caín, ya lo hablamos. Por el lucro se lanzaron al error de Balaam. Y tercero, dice, y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, ¿quién era Coré? Coré era un levita. Era un levita muy importante que entra a una situación muy difícil por causa del orgullo. Y esa situación difícil fue la rebelión. La doctrina de Coré gesta una generación de altivos, gente sin sencillez ni humildad de corazón. ¿Sabes que hoy día yo veo mucho eso? Veo mucho altivez, gente muy orgullosa. Hay un psicólogo que se llama Steve Pink, y según Steve Pink, esta es la generación que ha tenido el mayor bienestar en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos esto mismo, ¿cierto? Tecnología que nos permite estar aquí en la casa. Usted puede pedir hasta incluso comida a su propia casa de un teléfono. O sea, es impresionante el cómo hoy vivimos, a diferencia de nuestros antepasados, ¿cierto? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que ellos se demoraban en venir a Santiago. Mi abuelo, por ejemplo, San Felipe tiene que haberse demorado por lo menos en una carretita mediodía, acercarse un poco a la capital, si es que eso cambió aceleradamente. Entonces vivimos en una generación muy cómoda que no logra, por ejemplo, valorar el esfuerzo, que no le da valor al esfuerzo, que por ejemplo la palabra sacrificio no está en su vocabulario, o que sencillamente ellos no son agradecidos de cosas sencillas, por ejemplo, que ver hoy día una lluvia, y uno se alegra tanto de ver la lluvia y que el arbolito recibe el agua, y uno ve a los antiguos
con todo el arte ahí está mi abuelita conectada, un besito, Anita, el arte, el arte de cultivar una planta, una rosa, como ella lo hacía, de poder regar, porque eso requiere tiempo, porque eso es un proceso, no es algo instantáneo, no es algo de la noche a la mañana. Y sabe, eso está muy también ligado a la falta de agradecimiento, nubla el entendimiento y crea corazones altivos, ¿m? Corazones orgullosos. Y sabe que nosotros necesitamos que nuestros hijos entiendan el valor de las cosas sencillas, entiendan lo que significa el esfuerzo, entiendan lo que significa el valorar. ¿Por qué? Porque Dios está en esta pandemia, Dios está quebrando muchas cosas que estaban asociadas a la altivez. Y dentro de eso, la falta de agradecimiento. ¿Mm? Dios nunca va a promover a los orgullosos. Dios nunca le va a dar autoridad a los orgullosos. ¿Por qué? Porque Él mira al orgulloso de lejos, pero con Él habita el del corazón humilde, del corazón quebrantado. Ese el Señor dice, venga, usted puede vivir aquí conmigo, usted puede estar como Josué. Imagínense Josué, cuántos años detrás de Moisés, pelando la papa, doblando sus rodillas, teniendo un corazón para sencillamente, pelando el ajo. ¿Por qué el papa? Nada que es el ajo. Perdón, me han dicho de repente se enredan. Pero ¿sabe qué? Todo Josué que va a conquistar y poseer, e incluso va a llegar a tierras que Moisés no lo hizo en ese instante, lo van a heredar porque primero tuvieron que pagar un precio de sacrificio y de obediencia. La doctrina de Coré es la doctrina del altivo. La doctrina de Coré es la doctrina del orgullo para conseguir el poder. Es el orgullo para aplastar al que está a mi lado como sea. O sencillamente el orgullo que no me deja reconocer la autoridad. Entonces, la doctrina de Coré hoy día está muy vigente y muy fuerte en el corazón de las generaciones. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, veámoslo en la Escritura, ¿sí? Estamos leyendo entonces cuáles son estas doctrinas que necesitamos identificar para poder limpiarnos. Aquí está. Dice así, Números 16:1. Dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, es decir, eran unos alzados. Se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Cayó sobre su rostro. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Y eso es muy, muy duro. Porque acá vemos cómo Coré entra en un plano de armar una revuelta, alzarse en contra de Moisés, con no solo él solo, sino con otros más. Y es tan fuerte el desdibujamiento de la autoridad que él llega a decirle a Moisés, oye, basta de ustedes, dennos espacio a nosotros. Si total, todos nosotros somos asamblea de Dios y todos somos santos. ¿Por qué entonces ustedes tienen que levantarse por encima de esta asamblea del Señor? Yo me imagino a Moisés que es la respuesta de un hombre maduro, o sea, se echa sobre su rostro. O sea, yo creo que Moisés se puso a llorar y dijo, ay de estos hombres, porque están yendo contra la autoridad de Dios. O sea, Dios nunca va a levantar al orgulloso ni al altivo porque ya lo vivió con Satanás. Satanás mismo intentó hacerse un nombre, levantarse y ponerse el cargo por las de él.
Entonces, la rebelión genera esta actitud orgullosa, muestra lo que está ahí, ¿cierto? Muestra ese orgullo, y hay una altivez tan tremenda sobre el pueblo que estos llegan a cuestionar la autoridad de Moisés después de abrir el Mar Rojo, después del maná del cielo, de las codornices. ¿Y sabe qué? Es como que se le olvidó todo. ¿Ah? Se le olvidó todo. O sea, eh, eh, la ceguera que provoca el orgullo hace que la gente olvide todo lo que Dios ha hecho por ellos y les pone su corazón endurecido para moverse en rebelión y moverse además contra la autoridad. ¿Mm? Entonces, la doctrina de Coré, ¿qué es lo que hace? Alimenta la competitividad en corazones que no están sanos. Yo te voy a decir algo. Claro, el ser, entre comillas, el querer superarse, el querer ser mejor en distintas cosas, en tu trabajo, en tu estudio, eso está muy bien, ¿cierto? Pero el querer competir para ganarle al otro porque yo quiero ser mejor que tú, eso está mal. ¿Mm? Nace de un corazón que no está sano. Entonces, aléjate, aléjate de la gente que se mueve bajo las doctrinas de Coré. Hoy día vivimos en un mundo hipercompetitivo. Pero, insisto, no es esa capacidad de mejorar para poder ser, insisto, mejor persona. Y está muy bien trabajar para que tus hijos estudien en un mejor lugar o para darles mejores cosas a ellos, etcétera. Eso está muy bien. Quiero que se entienda lo que estoy hablando. La competitividad de sentarse en el trono del orgullo es lo que hoy día rige muchas veces lo que sucede en un trabajo o lo que sucede incluso en una iglesia. Entonces, la competitividad en corazones que no están sanos es un danger. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a un punto de rebelión, de orgullo. Entonces, el orgullo promueve la ingratitud. Escucha esto. El orgullo cierra las memorias de la alabanza, transformándolas en murmuración. ¿Está acá conmigo? El orgullo promueve la ingratitud. Y lo que hace es cerrar las memorias de la alabanza y las transforma en murmuración. Oye, Coré, estos eran levitas. Estos estaban en el servicio. Estos estaban, incluso muchos de ellos adorando. Pero el orgullo y la rebelión fue tan fuerte que la memoria de la alabanza se cerró. ¿Y qué salió en vez de alabanza? Murmuración. Mira lo que dice número 16:9. Cómo Moisés responde: ¿es poco para vosotros? ¿Es poco para vosotros? O sea, y la versión de la América dice, estoy leyendo la textual, la de la América dice: ¿no es suficiente? ¿No es suficiente lo que Dios ha hecho? ¿Ah? ¿No es suficiente lo que has visto de Él? ¿Es poco lo que Dios ha hecho? ¿Es poco para ti? Lo que Él hizo sacarnos desde el lodo cenagoso, de la desesperación, lo que Él está haciendo, ¿es poco para vosotros que Elohim mismo, dice, os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a Él, para servir en la obra del tabernáculo del Señor y manteneros al frente de la asamblea para oficiarle? O sea, ¿te parece poco que Dios te haya escogido para servirle? A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora pretendéis el sacerdocio. O sea, mira, la competitividad surge de qué? De no apreciar la asignación que Dios te entregó. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un llamado. Nadie puede decir: Dios no me ha dado alguna gracia. Algunos que tienen gracia para cantar, otros tienen gracia para servir, otros tienen gracias para atender, otros tienen gracias para enseñar, otros tienen diferentes tipos de gracias. Cada uno de nosotros tiene algo que el Señor ha puesto. ¿Por qué? Porque eres hijo. O sea, los hijos definitivamente tienen una herencia del Padre. O sea, no hay hijos sin herencia. Y si no hay herencia es porque eres esclavo, no eres hijo. Entonces, todos los hijos tienen algo porque son herederos. Y el problema aquí con Coré y los que estaban junto a él es que empezaron a pretender el sacerdocio cuando a ellos les tocaba ser levitas. Entonces, cuando el corazón
se ve traspasado por eso y no asume su identidad, no asume que es lo que Dios le entregó, tiene un problema. Ahí tiene un problema. Les cuento, estuvimos ministrando en Estados Unidos y en un momento estuvimos ministrando a la iglesia americana como tal. Y era una conferencia de profetas y muchas cosas que ahí se veían. Y me recuerdo que dentro en ese momento de lo que estaba sucediendo, cada uno estaba recibiendo una palabra específica y estaba en la adoración profetizando. Y lo que yo más entendí y veía y entrenaba era que tan importante como recibir algo del Señor es saber cuándo decirlo. Este no es mi tiempo de hablar, por ejemplo. Este no es mi tiempo de declarar una palabra. Eso hacen los hijos maduros. Saben cuándo es el tiempo al cual a ellos les toca soltar algo, decir algo. Saben quiénes son. O sea, escucha esto. Cuando una persona duda de lo que es, cuando una persona tiene un problema en su identidad y no sabe lo que es, tiene un problema de intimidad con el Señor. Cuando tú sabes quién es Dios, nada te puede mover. Y esto en relación a lo siguiente. Habían profetas de Estados Unidos adorando ahí con nosotros. Y al lado mío, había un hermano, un morenito. Cantaba, pero espectacular. Así uno alto, agudo. Al otro lado, otra hermana que eran como cantantes líricos. O sea, era una cuestión, pero impresionante la forma en cómo ellos cantaban y adoraban. Por su técnica, por su forma y por lo que también estaba ahí pasando. Y yo estaba al lado con el microfonito diciendo, Señor. Y en un momento el Señor me dijo, habla, dale, te toca. ¿Y sabe qué? Me lancé nomás, pues, me lancé ahí todo, chileno corazón. Nah. me lancé ahí como Gary, todo un pitbull. Porque yo sé quién es el Señor y quiénes somos en el Señor. Entonces, claro, de repente uno en su corazón se empieza a achicar y dice, chuta, qué grande esta gente, cómo canta, cómo no sé qué. Pero sabe que el Señor te ha dado una gracia especial. El Señor te ha puesto algo que vino de Él y lo puso como tu huella, ¿cierto? Que es única. Tu huella en tu dedo pulgar es única. Así Dios te ha dado elementos únicos que son de Él, que vienen de Él. Entonces, cuando uno no entiende lo que es y a qué Dios te llamó, tiene un problema en su corazón. Eso abre puerta ¿qué? Al orgullo. Pero es tan fuerte que el orgullo termina llevando a una rebelión. Y Moisés muy enfático dice, oye, ¿es poco para usted lo que Dios les entregó? Incluso es poco lo que has visto de Él. Y bueno, y además el verso 11, en el capítulo 16, llega a decirle, oye, córtenla de andar murmurando contra Aarón. O sea, llega hasta ese punto de que ellos deslegitiman la autoridad de Aarón y también la de Moisés, diciendo nosotros podemos hacer algo mejor que ellos. Bueno, ese nivel de murmuración es la que en definitiva termina siendo una oposición a la alabanza en Coré. Entonces, imagínate esa doctrina. Bueno, es terrible el final de Coré porque la tierra los traga. O sea, para ser resumido la historia, ¿cierto? Ahí está el número 16:32, dice, y la boca de la tierra fue abierta, se los tragó a ellos, a su familia, a todo hombre que estaba de parte de Coré con sus pertenencias. Ellos descendieron vivos al Señor con todo lo que poseían y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. ¿Sabe qué? Ni siquiera la tierra quiere a los rebeldes, porque trae maldición sobre la tierra. O sea, el rebelde maldice la tierra. La desobediencia seca la tierra. La desobediencia genera sequedad, genera desiertos permanentes. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios, porque se cierra la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios qué es? Es una lluvia.
De hecho, eso dice también Deuteronomio, que la, la doctrina, la doctrina es la lluvia de Dios, es su palabra como agua. Entonces, cuando la voz de Dios no está, cuando no está su doctrina, hay un sequedal. Y ni siquiera la tierra rechaza a los rebeldes. ¿Por qué? Porque le seca, porque seca los frutos. Y aquí vemos este ejemplo, que la misma boca de la tierra se abrió para tragarlo. Entonces, necesitamos limpiarnos de esa doctrina de Coré. ¿Amén? ¿Siguen ahí o no? ¿O estoy solo Amén. de... Amén, escucho nada. Gracias. Eh, Amén, amén. otro amén, amén. 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 Amén, Amén, amén. amén, amén. Bueno, por último, este es un añadido que yo lo puse ahí de Yapa. Eh, la doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel, porque de alguna manera también ha sido hoy día un elemento importante sobre la iglesia y sobre lo que hoy está pasando a nuestro alrededor. Jezabel, yo no me voy a detener mucho en Jezabel porque lo hemos hablado muchas veces, pero sí me interesa denunciarla. La doctrina de Jezabel indica la manipulación, ¿ya? Y la tolerancia a la mezcla de esas simientes. O sea, justamente Jezabel lo que hace es hacer que la persona baje la guardia y empieza a tolerar toda esta doctrina. ¿Cuál? La de Coré, la de Balaam y también la que aparece con Caín. ¿Mm? Jezabel hace un trabajo de manipulación. Es una influencia. El espíritu jezabélico es una influencia que busca manipular. ¿Qué cosa? Manipular la voluntad y la capacidad de tener mis muros en un nivel de justicia y de luz delante del Señor. Entonces, Jezabel lo que hace es manipular y alterar los niveles de tolerancia a la mezcla. Entonces, empieza con una voz seductora, empieza a provocar que se vaya quebrando desde adentro la justicia de Dios. Entonces, hoy la doctrina de Jezabel trabaja para levantar una generación postrada. O sea, ¿cuál es el propósito de Jezabel? Escucha, la postración de una iglesia sin autoridad y en un adulterio de corazón y cuerpo. Ese es el objetivo de Jezabel, que generación de postrados, gente que no se levanta a tomar, ¿qué cosa? La herencia de Jezreel. Jezabel busca la postración. ¿Qué significa eso? Caminar sin autoridad, caminar en un adulterio. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 20, 23. Dice, pero tengo esto contra ti, Tiatira, la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. ¿Y qué? Y enseña. Ahí está su doctrina. Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, si no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la doctrina de Jezabel también aparece como un elemento indirecto también en el libro de Judas, porque habla de la inmoralidad y menciona Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, yo acá lo planteo de forma directa como una doctrina, también como un fundamento, porque dice que es profetiza, dice que enseña y que seduce a este adulterio y a esta contaminación ¿a quién? A los siervos de Dios. ¿Mm? Y en definitiva, el juicio sobre ella es la postración y que termina también postrando a la iglesia con ella. Entonces, la doctrina de Jezabel manipula para sentarse en el trono. ¿Ah? Manipula para tomar posición de poder bajo el nombre de Acab. Eso es lo que hace Jezabel. Es hechizar la voluntad de las personas para sentarse sobre el trono en el nombre de un rey, en el nombre de una autoridad. Entonces la seducción de Jezabel termina por mantener un estado de postración, como te decía, sin autoridad ni gobierno territorial a la iglesia y despreciando inclusive la viña de Jezreel. Bueno, ¿cómo esto lo vemos aplicado en lo práctico?
La influencia de Jezabel. Bueno, las distintas corrientes e incluso personas que te han manipulado y te han quitado capacidad de gobierno. Donde Dios te ha dicho gobierno. ¿Dónde se ha provocado eso? Bueno, tienes que empezar a identificarlo. ¿Dónde ha existido un proceso de manipulación, de seducción, e incluso de contaminación en tu alma? Para que se siente en el trono esta voz que actúa de manera muy serpentuosa, ¿ah? Muy en una manera seductora, para ir tomando la voluntad, para ir hechizando y sacarte de esa posición de gobierno y de postrarte. ¿Mm? ¿Qué cosas en tu vida están hoy día influenciadas bajo esa doctrina? ¿Dónde Jezabel está ahí carcomiendo? Y el sello de ella casi siempre tiene que ver con la inmoralidad y tiene que ver también con la corrupción en el corazón. Para, insisto, sacarte del gobierno, ¿ah? De gobierno territorial. Dios te puso para gobernar. Dios te dio llaves para gobernar sobre tu propia vida, dominio propio, pero también sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus vecindarios, sobre tu trabajo. Dios te dio llaves para gobernar. Me acuerdo una vez, estaba yo en un lugar enseñando, en un trabajo, yo era profesor, y era un lugar cristiano, lo digo con mucha delicadeza, pero era un lugar cristiano. Y me recuerdo que la autoridad de ese lugar era una persona que tergiversaba muchas cosas, las enredaba. Entonces ponía, o sea, usted tiene que hacer esto, usted esto otro, usted esto otro. Y el Señor me había hablado a mí de que tuviese cuidado con cómo esta persona tomaba la voluntad de otras personas y les decía qué hacer. Y ojo con eso. Y me recuerdo que, bueno, casi siempre la historia de nuestra vida ha sido renunciar a muchas cosas, así que me recuerdo que el Señor me da un sueño y me muestra a esta persona. Y me muestra cómo esta persona estaba en una condición muy, bueno, de inmoralidad, pero al mismo tiempo de mucha mezcla, en donde casi como con un látigo golpeaba a las personas para que hicieran su voluntad. Entonces el Señor me dijo, hasta acá llega tu contrato, renuncia. No sigue acá. Y era un buen sueldo, era asegurarse, entre comillas, yo estaba recién trabajando. Era asegurar una proyección. Y el Señor me dijo, no, renuncia. Y entonces yo voy y le digo, no, ¿sabes? Yo no sigo acá, yo renuncio. Porque creo que hay cosas que no están bien y le conté parte de lo que yo había soñado. Y eso provocó un aullido. Y al mismo tiempo vi el peso del yugo jezabélico sobre gente. O sea, personas que estaban literalmente postradas sin gobernar ni siquiera sobre sus propias decisiones. Que tenían terror y pánico de lo que esta persona iba a hacer. Entonces, no, en el nombre del Señor yo renuncio y salgo. Y fue muy fuerte porque eso, bueno, terminó no muy bien. No de mi parte, sino me refiero a la vida de esa persona. Pero en definitiva uno se da cuenta de las cosas que no están en línea con el cielo cuando aparece una voz jezabélica que intenta cooptar tu libertad en Cristo. Escucha, no estoy diciendo que vayamos contra autoridad. Ojo, estoy hablando recién de Coré. Estoy hablando de tu libertad en Cristo, de sentir que puedes respirar la vida de Dios. ¿Sí? Una autoridad sana siempre va a impulsarte a caminar en la libertad del Espíritu. ¿Sí? Pero una autoridad tóxica, una autoridad jezabélica va a absorber a la persona. Le va a quitar su capacidad
en este caso incluso de discernir cuándo es Dios quien te está hablando. O sea, Jezabel termina ella diciéndole a Nabot, yo soy quien te dará la viña. Hasta ese punto llega una voz jezabélica a decirle, yo soy tu dador de una viña. O sea, ¿cómo se le ocurre decirle a ella eso a un rey? ¿Ah? Y peor aún, en el caso de la viña de Jezreel, que era una viña de los antepasados de Nabot, y que ella no respetaba la herencia. Jezabel, que siempre es suplantadora, busca usar cartas, busca usar el nombre, en este caso de acá, para sellar y tomar autoridad. Entonces, bueno, es muy fuerte cómo también se da ese elemento, y necesitamos también identificar dónde están las doctrinas de Jezabel hoy día manipulando. La denunciamos esta noche. Bueno, entonces, cerrando. Amados, contiende ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue transmitida a los santos. Eso está hablando Judas. Contiende ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque la doctrina de Caín, la doctrina de Balaam, la doctrina de Coré y la doctrina de Jezabel están queriendo apagar y matar la fe de la iglesia. La iglesia está peleando en este tiempo por fundamento, porque está saliendo de un proceso de conmoción. Se cerraron los templos, ha partido mucha gente. El mundo marcó un reinicio, un antes y un después. Entonces hay que volver a edificar. ¿Y qué está haciendo el diablo? Bombardeando. ¿Con quién? Caín, Balaam, Coré, Jezabel, y los pone ahí. ¿Para qué? Para que la arena de alguna forma termine siendo un entre comillas, cimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contender contra esas doctrinas de demonios ardientemente y levantarnos sobre la roca. Amén. Últimas cosas para terminar. Toda doctrina tiene una fuente en el Espíritu, toda. Mira lo que dice de Jesús. Y terminemos en nuestra roca, ¿cierto? Terminemos en Él, no en esos demonios. Terminemos en Jesús. Mira lo que dice Jesús. Qué hermoso es el Señor, qué grande es Él. Dice Marcos 1:22, se asombraban de su doctrina. Se asombraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oh, Señor. Qué lindo eso, ¿cierto? La doctrina no solo como una enseñanza, sino que con autoridad. Con autoridad, no como lo que dice. Y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y vociferó, diciendo, ¿qué tenemos en común contigo, Jesús Nazareno? Un demonio, ¿cierto? Se manifestó. Viniste a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionado y gritando con gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos mandan y lo obedecen. Y enseguida su fama salió por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. ¿Sabe qué? Tenemos que hoy reprender toda esa influencia de estas doctrinas de demonios. Mire, es tremendo porque leíamos en Judas que Miguel dice que le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Pero el Señor le dice a la iglesia, a ti te he dado ahora autoridad. ¿Para qué? Para pisotear serpientes y para atar también escorpiones. Mira, dice Lucas 10:19. Mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de lo que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está nuestro fundamento, en los cielos. Y todo sometió bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, necesitamos reprender al diablo. Necesitamos reprenderlo con autoridad, como Jesús lo hace. La doctrina de Él no es sencillamente una enseñanza, la doctrina de Él es vida, es consistente. Amén. ¿Por qué? Porque la doctrina de Él no queda en una idea,
La doctrina de Él fue manifiesta en la sangre que fue derramada en la cruz y en el poder que habita en la resurrección del mismo. Hay muchas cosas que están peleando en el corazón. Hay muchas cosas que hemos tolerado al infierno, que ponga enfermedades, que ponga límites, que ponga mentiras, que ponga esas doctrinas como un cimiento. Pero ¿sabe qué? Esta es la hora de reprender al diablo, de reprender todas esas doctrinas cainitas, las doctrinas de Balaam, las doctrinas de Coré, las doctrinas de Jezabel, y decir: cállate y sal. Cállate y sal de mi casa. Cállate y sal de mi vida. ¿Por qué? Amén. Porque hay uno que vive para traer libertad sobre los hijos. Aleluya. Es tiempo de sacudirnos de esas doctrinas de demonios. Amén. Y levantarnos en la autoridad que tenemos en Cristo. Porque Él no murió para que nosotros solamente pensemos en lo bueno que Él es Él. Él murió para que tengamos vida abundante. Él murió para que tengamos libertad hoy. Él murió para que esa doctrina hoy sea una roca en tiempos líquidos, en tiempos donde todo se mueve, en tiempos de incertidumbre. Él se levanta como una roca firme que permanece por los siglos. Porque el Señor al que servimos no es una idea. El Señor al que servimos está vivo hoy ahí en tu casa. Está vivo hoy ahí trayéndote libertad, rompiendo las cadenas. Ese es el Señor al que servimos, el dueño de todo el universo. Oh Señor, aleluya. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Hay una, ahora sí que termino, hay una serie que me gusta mucho, que ahí también me la recomendó Pablo Mayra, muy buena, y también la he estado viendo, que se llama The Chosen, yo se la recomiendo, muy buena. Hay una escena en The Chosen que tiene que ver con Nicodemo, ¿cierto? Que Nicodemo está siguiendo al Señor y se da cuenta de la autoridad que hay en Jesús. Y él ve el antes y el después María Magdalena. Él la ve totalmente llena, atormentada, llena de demonios, enferma. Pero llega al punto donde él la ve totalmente transformada. Y toda la enseñanza de Nicodemo, toda su erudición, su capacidad tan brillante, termina eclipsada por el testimonio de la transformación de esta mujer. Y él se acerca a Jesús. Él busca de Jesús. Y el temor, según lo que dice la tradición y lo que incluso muestran ahí en la escena, pudo más muchas veces que lo que estaba en su corazón, aun cuando él sabía quién era Jesús. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Y esa batalla a veces se da en el corazón del hombre, como esas doctrinas tienen un peso tan grande sobre ellos que les impide inclusive caminar a un nivel de libertad como el que sí tuvo esta mujer, María Magdalena, que fue totalmente transformada. La doctrina de Cristo transforma. La doctrina de Jesús tiene resultados eficientes, vidas cambiadas. ¿Y sabe qué? Él te ha dado autoridad para ir y llevar el evangelio a toda criatura. Yo quiero desafiarte esta noche, que podamos confrontar, voy a orar, vamos a confrontar todos esos sistemas que hoy día están peleando en el corazón, que están batallando en contra incluso de tu vida, de tus generaciones. Y vamos a orar declarando que el Señor no solo es poderoso, sino que también viene a despertarnos para posicionarnos y traer de esa misma libertad sobre otros. Entonces ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que podamos orar, que podamos levantar este tiempo al Señor con nuestro espíritu abierto a Él.
Amén. Padre, conforme a lo que hemos recibido de ti este día, venimos a ver todo lo que está en los cimientos de nuestros pies. Padre, vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, presentar a cada uno de mis hermanos, ahí donde ellos están, su familia. Porque el Señor está una vez más ahí a la puerta llamando tu corazón. Padre, todo lo que hemos expuesto y denunciado delante de tu trono en base a estas doctrinas y estas influencias que han tratado de ponerse como un fundamento en este tiempo de recambio, en este tiempo de reinicio. Hoy, Señor, yo vengo a orar por tu pueblo para reprender en el nombre de Jesús todo lo que está asociado a estas doctrinas de Caín, de Balaam, de Coré, de Jezabel, y aún todo lo que está siendo hoy tolerado, lo que ha sido tolerado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú traigas a memoria, tú traigas a su entendimiento lo que necesitamos hoy quebrar y lo que necesitamos hoy presentar para libertad, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarles, mis amados, que ahí en donde están, en sus casas, tomen autoridad. Y esto es algo que tienen que hacer ustedes, no algo que solamente tengo que hacer por ustedes. Señor, Padre, yo quiero invitarte que ahí en donde tú estás, con la autoridad que hay en Cristo, con la autoridad que hay en aquel que resucitó y que es tu Señor, comiences a reprender toda esa acción del diablo, comienza a reprenderla con autoridad, toma autoridad, reprende la enfermedad, reprende la escasez, reprende todo lo que está asociado a Caín. En el nombre de Jesús, comienza a reprender esos ciclos de rechazo, envidia, celo, reprende las obras del maligno, repréndelas ahora, repréndelas en tu casa. Vamos, levanta tu voz con autoridad, levanten su voz en el nombre de Jesús, Señor. Venimos a reprender la enfermedad. Huye todo lo que estaba siendo tolerado, lo que estaba siendo guardado y alojado en el corazón por causa de envidia, de celos, de rechazo, de contienda, por lo que Balaam puso en el corazón, de terquedad, de ambición, por la rebelión que vino de Coré, por esa ingratitud, tantas cosas alojadas en el nombre de Jesús, Señor, las comenzamos a reprender ahora por tu sangre poderosa, Padre, y quebro esos yugos en el nombre de Jesús. Se quebran ahora. Se quebran. Huye la enfermedad. Huye ahora toda estructura de mentira que vino a levantar sobre ti la enfermedad como una realidad. Ahora sale y recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Recibe sanidad. Todo lo que estaba ahí con Caín. Señor, yo reprendo ahora la doctrina de Caín que estaba marcada en el corazón, pegada, ahora se despega. Se despega. Y es la sangre del Hijo la que sana. Es la sangre del Hijo la que te da identidad.
Es la sangre del Hijo la que pelea por ti. Es la sangre del Hijo la que te llama a libertad. Y te dice, tú eres hijo, tú eres hija. Deja el celo, deja la envidia. Tiene su lugar en la mesa. Tiene su lugar en la mesa. Tiene su lugar en la mesa del Padre. Toda la sangre que se derramó por murmurar, por hablar, por tomar en tus propias manos la justicia, toda sensación de injusticia que has cargado en tu alma, en tu corazón, y que de cuando en cuando se levantaba esa injusticia y te provocaba odio, te provocaba ira en tu corazón junto contra una persona. Veo a una persona que tenía una relación con sus hermanos así, que fue marcada por no sentir esa aceptación y en vez de hablarlo provocó en ti una estructura permanente de venganza. En el nombre de Jesús hoy el Señor viene a tomar toda esa estructura que se había puesto como una iniquidad permanente sobre ti. Y es arrancada sin hacer daño a tu cuerpo, es arrancada esa iniquidad de venganza que hablaba la voz de Caín. En el nombre de Jesús recibe libertad, recibe liberación en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba conectado con Balaam, Señor, yo vengo a denunciar las obras de Balaam, el moverse por ambición, el moverse por interés, el tener relaciones de amistad inclusive, o asociarse a personas por interés y no por lo que tú muestras, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a sacar de nosotros todo lo que se puso por interés y que mueve eso en algo lejos de tu corazón. Y peor aún, Señor, ha provocado terquedad. Se abren tus ojos ahora, se abren para ver con claridad, se abren. Si aún los burritos están viendo que por ahí no es, tus ojos se abren para que quede en evidencia el camino que el Señor te ha trazado. Y todo ese peso de terquedad, de porfía, de obstinación, vengo a removerlo de tu espalda. Señor, se quiebra la doctrina de Balaam, el error de Balaam, el querer hacer algo por tener ambición, de forma ambicionada o con ambición, dinero o sencillamente bienes, solo por la ambición. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón, incluso por hablar palabras en donde tú maldijiste y nosotros queríamos bendecir. Padre, yo oro para que todo aquel que estaba retrocediendo y estaba yendo a contracamino se ordene y camine en tu voluntad este día. Tus pies son tomados y son removidos de ese lugar pedregoso donde estabas yendo en tu fuerza, donde estabas yendo de forma obstinada. Hay gente que estaba haciendo negocios, que estaba tratando de emprender en algo que Dios no te dijo y que eso ha sido un desierto sobre ti. Y se abren tus ojos para que entiendas definitivamente que ahí Dios no te quiere. Se abren tus ojos. Hay algunos que han estado luchando en su corazón con personas que han querido vincularse y han sentido permanentemente que en su espíritu se genera una sensación de vacío cuando hablas con esas personas.
Toda motivación errada queda al descubierto sobre ti. Y el Señor te dice, tú eres mi profeta. Yo he puesto sobre ti palabra que es preciada más que el oro, más que el oro, más que los recursos de este mundo. Son mis palabras sobre ti. Así que levántate y camina en bendición hacia dónde está la bendición que yo he puesto enfrente tuyo. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, vengo a orar por los que en su corazón han estado peleando con la doctrina de Coré, los que han estado en un estado de ingratitud, que poco a poco trajo altivez, trajo orgullo y endureció el corazón. Y incluso han estado sus pies resbalando, casi cayendo a la rebelión. Vengo a denunciar, Señor, esas maquinaciones del infierno y esas acciones que quisieron venir en contra de tus hijos, Señor, para robarles su posición en ti. Siempre vas a ser amado del Padre, siempre. Siempre Él va a proveer y va a tener tiempo, lugar, propósito, porque eres hijo y eres hija. Venimos a sacar toda semilla de rebelión. Venimos a quitar toda forma de orgullo que provocó murmuración en vez de alabanza. Y tu boca recibe miel esta noche. Recibe miel para que la alabanza crezca sobre ti. Y la alabanza traiga ese fluir fresco. Vengo a confrontar todo lo que generaba un pleito en tu corazón con la autoridad. Todo lo que estaba por malas experiencias. Lo que estaba dañado en mantener una relación de autoridad y reconocer la autoridad de Dios. En tus pastores, en gente que está alrededor tuyo sirviéndote. Te pido perdón como ministro del Señor por todos los pastores o por alguien en autoridad que te dañó y que te hizo provocar en ti esa sensación de rebelión permanente. Te pido perdón delante del Señor por lo que ellos causaron. Pero así como te pido perdón en nombre de la iglesia, también te llamo a levantarte con un corazón sano, que se sujeta en amor los unos a los otros, para reconocer las gracias, los llamados, y al mismo tiempo reconocer qué es lo que Dios te ha entregado. Mira esos depósitos eternos que Él ha puesto sobre ti. Mira esas gracias que has abandonado. Hay regalos que el Señor te ha dado que están sin abrir. Incluso cosas que Él te dio que están llenas de polvo, de telaraña. Anda, es tiempo de sacudirlas. Es tiempo de que a través de la alabanza en tu corazón y de la acción de gracia, que con la gratitud se abra un camino para servir con gozo, para servir sin competencia, sino que en unidad de espíritu. Padre, vengo ahora en el nombre de Jesús contra toda influencia, todo tentáculo de Jezabel que ha querido muchas veces meterse en el corazón de tu pueblo. Señor, vengo a denunciar las obras de Jezabel. Señor, y con la autoridad que tú me has dado sobre esta casa, le cierro la puerta ahora. Le cierro la puerta ahora a todas sus obras, a sus voces, y digo, aquí nadie se va a postrar contigo. Huyes de este lugar, huyes. Ninguna de tus manipulaciones, ninguna de tus acciones trae repercusión sobre ellos. Son guardados con la sangre. Son guardados en el nombre de Jesús. Señor, y se levantan los hijos con autoridad a tomar la herencia de Jezreel.
Todo sello de manipulación sale de sus corazones. Y recibe libertad de tu espíritu para oír, para oír, para oír, Señor, para oír tu voz de amor. Oh, aleluya. Él está lloviendo sobre cada uno de sus hijos. Él está soltando ríos de sanidad. Él está trayendo libertad. Hay gente que está siendo sana aún físicamente. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad. Damos gloria a tu nombre, Señor. Porque tú eres fiel y verdadero. Y venimos, Señor, a poner nuestros pies sobre la roca. Y a decir, nuestra doctrina está en lo que vemos y escuchamos de ti. Eso haremos, Señor. Eso haremos, ni más ni menos. Lo que vemos de ti, lo que oímos de ti, esa es nuestra comida, esa es nuestra bebida, ese es nuestro fundamento. Oh Señor, tú eres nuestra roca. Recibe de la unción del Espíritu. Recibe allí donde tú estás, recibe un fluir fresco que renueva tus vestiduras, que renueva tu corazón. En Él no hay condenación. Es su gracia, es su amor tan tierno, tan tremendo, siempre llamándote, que está renovando la unción sobre ti, que está trayendo ese aceite que Él ha preparado para sus hijos que son lámparas en este tiempo. Oh, Shakatayeva, Sokatarapapakadarama. Aleluya. Recibe del aceite fresco. Y como dice Judas en los últimos versos, vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Conservaos en el amor perfecto de Cristo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Lo declaramos así sobre nuestras vidas y bebemos de tu verdad. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Bendecimos tu nombre. Amén.